una maniobra burda e inaudita. El legislador Luis Parra ha sido elegido como presidente de la Asamblea Nacional y seguirá agregando descrédito para el gobierno de Nicolás Maduro. Las informaciones indican que la policía impidió el ingreso al recinto de Juan Guaidó y de otros legisladores para evitar la votación. La elección de Luis Parra en reemplazo de Guaidó no cambiará la percepción sobre el carácter autoritario del gobierno de Venezuela. El gobierno estuvo tratando en los últimos meses de restar legisladores proclives a Guaidó con acusaciones de corrupción y retirándoles los fueros para ponerlos a disposición de la justicia. Al mismo tiempo, sumó a los legisladores afines que se habían retirado cuando Guaidó fue elegido presidente de la Asamblea. La táctica de impedir el acceso constituye una burda maniobra que no será aceptada por la comunidad internacional. El Departamento de Estado ya anunció que seguirá reconociendo a Guaidó como el representante del pueblo venezolano hasta tanto se puedan realizar elecciones democráticas en el país auditadas internacionalmente y bajo un gobierno de transición. La maniobra del gobierno de Maduro peca de ingenua, aunque intenta aprovechar las discrepancias surgidas en el bloque opositor ante la falta de perspectivas para encontrar una salida consensuada. Guaidó se ha negado, apoyado por los Estados Unidos, a cualquier intento de negociar una alternativa con el gobierno de Maduro después de las fracasadas conversaciones auspiciadas por el gobierno de Noruega, pero tampoco aparece una opción porque el gobierno de Maduro ha logrado mantener su cohesión y el control del país, dejando a la oposición sin posibilidades de maniobra. Esta crisis en el bloque opositor alentó las maniobras de Maduro para reemplazar abruptamente a Guaidó en la Asamblea. Este tamaño termina el mandato de la Asamblea Nacional y el gobierno ya anunció su intención de convocar elecciones. En estas circunstancias, la oposición tendrá vedada su participación y agravará la legalidad de la representación en Venezuela, mientras Maduro alegará la constitucionalidad de las medidas. La oposición solo podrá arguir un nuevo fraude y reclamar un mayor apoyo internacional. Esta acción inaudita solo brindará nuevas excusas a Donald Trump para endurecer su oposición, aplicando nuevas sanciones con los consiguientes prejuicios para el pueblo venezolano. La reunión de la CELAC que tendrá lugar en México deberá afrontar una dura prueba cuando se admita como interlocutor al gobierno de Maduro, agravando la brecha que se separa a los países de América Latina y el Caribe sobre la interpretación de los acontecimientos en Venezuela. ¿Quién es el nuevo presidente de la Asamblea Nacional Venezolana? El diputado Luis Parra fue expulsado de su partido Primero Justicia por vínculos con corrupción. El diputado opositor Luis Parra, expulsado de su partido Primero Justicia por sus supuestos vínculos con una trama de corrupción, se convirtió este domingo en el sorpresivo presidente del Parlamento venezolano gracias a los votos del oficialismo y de la minoría opositora en una breve y bronca sesión. Parra, de 41 años, militó hasta diciembre en Primero Justicia, el mismo partido del ex candidato presidencial Enrique Capriles Randonsky y del diputado Julio Borges. Llegó al Parlamento en 2015 como diputado principal por el estado de Yaracuy, al norte. El diputado yaracuyano sucede al frente del Parlamento al líder opositor Juan Guaidó, quien desde febrero pasado es reconocido por casi 60 países como presidente interino del país. Su elección ha sido considerada por la mayoría opositora como un golpe al Parlamento, que considera que la sesión se realizó sin el quórum requerido y además de que se impidió el ingreso de Guaidó a la sede del Parlamento. La fracción CLAP. A finales de noviembre pasado, el portal Armando Info publicó una investigación que señaló que varios diputados opositores, liderados por Parra, realizaban gestiones para dar indulgencias a empresarios supuestamente vinculados al chavismo. Según Armando Info, el grupo de legisladores habría entregado a la Fiscalía colombiana una carta de buena conducta a favor de los responsables de los negociados en torno a las importaciones para los combos CLAP, Comité Local de Abastecimiento y Producción, programa de alimentos subsidiado del gobierno señalado de corrupción. El grupo estaba integrado por los diputados Adolfo Superlano, José Brito, Conrado Pérez y Emilio Fajardo, del partido Primero Justicia, Richard Arteaga y Guillermo Luces, de Voluntad Popular, y Chaín Bucarán, Héctor Vargas y William Barrientos, de Un Nuevo Tiempo, con Parra como coordinador.
Las formaciones Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo anunciaron casi de inmediato la suspensión de los diputados de lo que se ha llamado Fracción CLAP y solicitaron la realización de una investigación. Hasta el momento la Comisión Legislativa no ha publicado los resultados de la referida investigación realizada en diciembre pasado. Un rostro desconocido. Prácticamente un desconocido para el resto del país antes de diciembre, Parra lideró a Primero Justicia en el estado de Yaracuy, hasta que fue expulsado por el supuesto caso de corrupción. En su gestión parlamentaria, Parra formó parte de la Subcomisión de Recursos Naturales del Parlamento, donde promovió investigaciones de los efectos del llamado arco minero, nombre que recibe la explotación de recursos minerales en la región amazónica del país bajo autorización del gobierno de Nicolás Maduro. La explotación del arco minero afecta las reservas de agua dulce más importantes del planeta y de la nación, dijo al diario El Nacional en octubre de 2018. Hasta su expulsión, no había dudas de su filiación con la oposición venezolana. En agosto de 2017 afirmó en su cuenta de Twitter que la oposición es una alianza plural, no somos como el Partido Socialista Unido de Venezuela. En ese momento aseveró que en Venezuela queremos contar votos, no balas ni muertos. Del lado de la MUD, oposición, no está el adversario es este gobierno corrupto. La nueva oposición en diciembre pasado, cuando ya no formaba parte de Primero Justicia, Parra firmó un comunicado junto al diputado Brito en el que afirmaban ser objeto de una condena sin fórmula de juicio, por las críticas que recibieron después de haber rechazado la reforma del reglamento de la Asamblea Nacional que permitiría el voto telemático. En esa misiva que titularon Nuestra verdad ante el país, afirmaron que en obediencia a los valores y principios de Primero Justicia, no podían avalar la modificación del reglamento del Parlamento que denominaron un intento fraudulento de seguir repitiendo los errores que nos han conducido al fracaso. Por este motivo, avisaban que construirían una nueva oposición. Este domingo fue elegido para presidir el Parlamento con el voto del chavismo y de la minoría opositora, aunque en la transmisión del acto no se observó que se haya producido la obligada verificación de quórum en la sesión. Y por último, dura crítica de Argentina a Venezuela. Se condena al aislamiento internacional. A través de un comunicado, la Cancillería afirmó: el resguardo de la independencia de poderes y las inmunidades de los parlamentarios son condiciones indispensables. Solá agregó más críticas por Twitter. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina, a cargo de Felipe Solá, emitió un comunicado expresando la posición del gobierno nacional sobre lo que sucede en Venezuela. Incluso el propio canciller Solá tuiteó dejando en claro su perspectiva. Impedir por la fuerza el funcionamiento de la Asamblea Legislativa es condenarse al aislamiento internacional. Rechazamos esta acción e instamos al Ejecutivo venezolano a aceptar que el camino es exactamente el opuesto. La Asamblea debe elegir su presidente con total legitimidad. Por otra parte, Solá añadió: el gobierno argentino viene intentando por todos los medios que el diálogo y los acuerdos sean el camino para la plena recuperación del funcionamiento democrático de la República Bolivariana de Venezuela. Más allá de las expresiones de Solá, el comunicado oficial de la cartera que él conduce refirió: el gobierno argentino lamenta profundamente los episodios registrados en el día de la fecha en la República Bolivariana de Venezuela. Resultan inadmisibles para la convivencia democrática los actos de hostigamiento padecidos por diputados, periodistas y miembros del cuerpo diplomático al momento de procurar ingresar al recinto de la Asamblea Nacional para elegir a las nuevas autoridades de su junta directiva. En segundo orden, el documento señala: al frustrarse el funcionamiento de un cuerpo democrático colegiado, lo ocurrido resulta un nuevo obstáculo para el pleno funcionamiento del Estado de Derecho, condición esencial para permitir encaminar una salida transparente a la situación que hoy vive el pueblo venezolano. Recuperar el diálogo entre las fuerzas políticas de Venezuela en un marco de pleno respeto de las libertades y los mecanismos institucionales es el objetivo al que busca propender el gobierno argentino, para aliviar el padecimiento de millones de venezolanos dentro y fuera del país, destaca también el escrito de la Cancillería. El documento continúa luego:
En esa búsqueda y sin pretender involucrarnos en la situación interna de otros países, instamos a todos los partidos representados en la Asamblea a reencauzar el proceso de elección de sus autoridades en el pleno respeto de las reglas constitucionalmente establecidas. En tanto, hay un párrafo que apela a la comunidad internacional. El gobierno argentino también hace un llamado a las democracias del mundo a que ayuden a facilitar ese proceso de diálogo para que Venezuela pueda recuperar a la brevedad la normalidad democrática que históricamente ha caracterizado a ese país. El resguardo de la independencia de los poderes y de las inmunidades de los parlamentarios son condiciones indispensables para el normal funcionamiento del sistema democrático. Cambiemos. Esta vez no hubo grieta. Como era de esperarse, el interbloque de diputados de Juntos por el Cambio también repudió lo sucedido. Es una ofensa a la democracia que fuerzas del dictador Maduro impidan el ingreso a la Asamblea Nacional de diputados opositores para dañar un proceso democrático, señaló en un documento.